Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Matemáticas, las señales de la carretera, aprendizaje esperado, construcción de la fórmula para calcular el área del rombo, énfasis, deducir la fórmula para calcular el área del rombo considerando la relación entre sus diagonales y el rectángulo. Hoy aprenderemos acerca de una figura geométrica que se llama rombo y descubriremos una manera fácil de dibujarlo y cómo calcular su área. Yo sé que son muy observadores y observadoras. Se han dado cuenta que en las carreteras hay muchos señalamientos. Deben de saber que las señales son muy importantes para cuidarnos y prevenir accidentes, por ejemplo, como lo que indica una curva o varias curvas en la carretera. Las señales que estamos observando tienen forma de rombo. El rombo tiene sus pares de ángulos desiguales, es decir, tiene dos de una medida y otros dos de otra. ¿Sabes cómo hacer un rombo? Es muy fácil. Vamos a hacer uno. Toma una hoja de papel o una de tu libreta para que lo dibujes. Primero dobla la hoja a la mitad de forma horizontal, luego la desdoblas y marcas la línea del doblado de esta manera. Luego dóblalo por lo largo también a la mitad y marca el nuevo doblez y va a quedarte así. Lo siguiente que tenemos que hacer es unir los cuatro extremos de las líneas y ya te quedará un rombo. La figura original por la que obtuvimos el rombo fue un rectángulo. Esta era en la hoja de papel. Recuerda que la fórmula para calcular el área del rectángulo se obtiene multiplicando la base por la altura. Entonces, para calcular el área del rombo tenemos que hacer lo siguiente. Podríamos colocar el rombo en una superficie cuadriculada y de esta manera tendríamos pues una medida cuadrada para poder medir. Las líneas verdes que cruzan el rombo se llaman diagonales y en todos los rombos siempre hay una más grande que la otra, la diagonal mayor y la diagonal menor. Estas diagonales dividen el rombo en cuatro triángulos iguales. En todos los rombos las diagonales se dividen en cuatro triángulos iguales. Aquí se está señalando que las partes azules forman un cuadrado, las naranjas otro, las rosas uno más y las grises otro. Son cuatro cuadros los que se forman con las partes más los 6 complementos. Entonces, ¿cuántos cuadros tiene el rombo en total? El rombo tiene 40 cuadros. Hay una manera más fácil de encontrar los cuadritos del rombo. Observa el triángulo, es exactamente la mitad del rectángulo y este rectángulo tiene 5 cuadrados de base y 4 de altura, entonces su área es de 20 cuadrados y como el triángulo es la mitad de su área, tiene 10 cuadros. Como puedes ver, las líneas verdes también dividen el rectángulo en 4 partes iguales. 4 rectángulos. A cada una de esas partes se les llama cuadrante. Ahora, falta que multipliques los 10 cuadritos que tiene el área del triángulo por los 4 triángulos del rombo. 10 por 4 son 40, por lo tanto el área del rombo es de 40 cuadros. El reto de hoy. Si tienes oportunidad, recuerda y comenta con alguien sobre las distintas señales que hay en sus diferentes formas. Asignatura Español. Los mapas conceptuales. Aprendizaje esperado. Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. Énfasis. Información que se presenta en cuadros sinópticos y mapas conceptuales. Características y función de los mapas conceptuales. Vamos a aprender a elaborar cuadros sinópticos y mapas conceptuales. ¿Qué es para ti un mapa conceptual? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas esta palabra? Quizá has expresado que es un tipo de herramienta que se vincula con el término concepto, que quiere decir una idea de algo que concebimos o que representamos mentalmente, algo que le otorgamos un significado. Es correcto. Un mapa conceptual es un organizador gráfico de información que jerarquiza dicha información. En pantalla estamos observando un texto y este texto nos va a hablar acerca de lo importante que es conocer la contaminación del aire, expone las causas y efectos de este tipo de contaminación, la información que aparece en el texto, los datos, se pueden plasmar en un mapa conceptual que quedaría de esta manera. Aquí puedes observar que hay jerarquía en la información, es decir, que va de los conceptos más amplios a los más específicos. También se hace más claro lo que aparece en el mapa, que son frases que están entre los cuadros verdes y en las líneas que unen, que es más fácil de leerlo. En esta tabla estamos observando lo que es un cuadro sinóptico y un mapa conceptual. Un mapa conceptual es un organizador o herramienta visual que presenta conceptos relacionados de un tema central, mientras que un cuadro sinóptico es una herramienta visual
que organiza la información de un texto, organiza la información jerarquizada, clasificada y plasma lo más importante. Y el mapa conceptual determina una pregunta detonadora. La información en un cuadro sinóptico se organiza en columnas. En un mapa conceptual se jerarquiza la información. En un cuadro sinóptico se utilizan corchetes o llaves en cada uno de los apartados o secciones, mientras que en el mapa conceptual se utilizan conectores, flechas o líneas y frases de enlace. El reto de hoy, para que vayas practicando, identifica un tema que te guste, por ejemplo, la pintura, la música, el fútbol, los videojuegos, algo que sea de tu preferencia y realiza un mapa conceptual con sus características. Asignatura Historia, Autoritarismo y Represión, Aprendizaje Esperado, describe el proceso de consolidación del porfiriato. Énfasis, la consolidación de la dictadura de Porfirio Díaz. Continuaremos aprendiendo acerca de las características del porfiriato y de cómo fue el gobierno de Díaz cuando ya se consolida como dictadura. Una dictadura es una forma de gobernar mediante la imposición haciendo uso de la fuerza, no respeta las leyes y centraliza todo el poder en una sola persona, no permite la oposición. Una dictadura y una democracia son cosas totalmente distintas. Una democracia busca distribuir el poder, busca dividirlo para que no caiga en solo una persona y que no haya abusos de autoridad. Una democracia busca que la población pueda participar en la toma de decisiones. Una dictadura busca entonces que se someta a la autoridad del dictador todo el pueblo y que lo obedezcan, recurriendo al uso de la fuerza, al fraude y desde luego que a la eliminación de libertades y de derechos. El apoyo de los ejércitos es vital para que las dictaduras logren consolidarse, para poder tomar fuerza y mantener a la población bajo control. Necesitan el apoyo de las élites, quienes se asegurarán de que la dictadura sirva a sus intereses. Además, las dictaduras toman por asalto a las instituciones públicas. Por último, una dictadura puede consolidarse cuando se logra callar a las voces de las críticas. De esta manera, los dictadores se aseguran de que no habrá nadie que cuestione su forma de gobernar, ni nadie que proponga ideas diferentes de cómo gobernar. Este fue el caso de la dictadura de Díaz, que silenció a varios críticos y reprimió protestas sociales. Fue precisamente esta represión lo que originó la Revolución Mexicana en 1910. Autoritario quiere decir que abusa de su autoridad. Se dice que el gobierno de Díaz fue autoritario porque imponía su voluntad por la fuerza. Él decidía quiénes deberían de gobernar en cada estado, quiénes deberían de estar al mando de las Fuerzas Armadas y cómo se deberían de administrar los recursos. Porfirio Díaz impulsó una reforma en la Constitución para hacer legal la reelección indefinida del presidente, y fue así como pudo quedarse varios años siendo presidente de México. La reforma constitucional con la que se hizo legal la reelección se promulgó en 1890. Estamos observando aquí una imagen de El Ahuizote, un periódico muy importante que es de los más combativos al gobierno de Porfirio Díaz. Se publica a partir de 1885. Y llegó a su fin en 1903 a causa de la dictadura porfirista que clausura definitivamente la imprenta donde se hacía este periódico. Uno de los fundadores fue el caricaturista poblano Daniel Cabrera. Otro caso de represión es el de los hermanos Flores Magón, Ricardo y Enrique y Jesús. Ellos fueron periodistas, hicieron críticas serias y agudas al régimen de Díaz. En 1901 publican el periódico Regeneración, donde se denunciaba abiertamente la corrupción y violencia del porfiriato. Los hermanos Magón también sufrieron una persecución sin tregua que los llevó a la muerte. También hubo mujeres que se destacaron como periodistas, tal es el caso de Dolores Jiménez y Muro, una maestra, escritora y activista social que junto con los hermanos Magón fue ideóloga del Partido Liberal Mexicano. Editó La Mujer Mexicana, un periódico muy conocido en esa época. Díaz también reprimió movimientos de pueblos originarios, tal es el caso de los yaquis de Sonora, que desterró de Sonora para mandarlos a Yucatán. El reto de hoy, investiga cuáles son algunas de las dictaduras que existen en el mundo actualmente y compáralo con lo que has aprendido sobre el régimen de Díaz. ¿Se parecen en algo? ¿Qué tienen en común? ¿En qué son diferentes?
Asignatura Artes. Celso Duarte, el arpa a través de los siglos. Aprendizaje esperado. Clasifica obras artísticas teatrales por su origen, época o género e identifica sus principales características. Énfasis. Audición de obras musicales de diferentes géneros. El arpa es considerado un instrumento de características celestiales. A lo largo de la historia se ha elaborado en diversos tipos de madera como pino, cedro, entre otros. Es un instrumento que no se pinta o que no se encuentra en colores diversos, ya que se mantiene el color natural de la madera. El arpa es un instrumento grande que posee diversas cuerdas pulsadas, las cuales representan la escala musical. Las personas que tocan el arpa son llamadas arpistas o arpero. El arpa se diferencia por ser un instrumento bastante grande, no es fácil de trasladarlo, sin embargo produce un sonido extraordinario. Estamos observando la imagen del maestro César Duarte, un reconocido arpista mexicano. En la descripción te dejo unos links para que puedas consultar música de arpa. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!